Muy bien. ¿Qué es lo que encontró de estas personas? ¿Qué fue lo que encontró de relación a estas personas? En relación al oficio que se le contestó a la Fiscalía del 23 de agosto del 2023, donde si tenían autorización relacionada en materia de cannabis, de conformidad a lo que nos dio o se hizo la búsqueda en la Comisión de Autorización Sanitaria, sí se encontraron 2 autorizaciones emitidas, evidentemente una a cada uno, en cumplimiento a mandatos judiciales dentro de expedientes relacionados a las denuncias por incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte número 1/2018 relacionado con materia de cannabis. En ese oficio se le informó que dichas autorizaciones fueron emitidas en cumplimiento de ese mandato judicial en marzo del 2023 también, y en estas evidentemente pues son autorizaciones de uso lúdico, recreativo, de conformidad a la declaratoria emitida por la Suprema Corte. Solo son para siembra, cultivo, cosecha, posesión y adquisición de la semilla. Y en el otro oficio, como le decía, en estas autorizaciones hay un punto en el que para dar seguimiento o cumplir a cabalidad con esta autorización, el titular o el autorizado debe informar a la COFEPRIS las actividades que va a realizar con la adquisición cuando tenga las semillas. Y en ese segundo oficio que se le contestó a la Fiscalía en el otro, el del 27 de agosto del 2023, se le informó que a esa fecha no habían ingresado el escrito correspondiente a dar vista a la autoridad sanitaria para cumplir con qué actividades se iban a hacer con las semillas. A ver, muy bien. Usted refiere que esas autorizaciones fueron con fines lúdicos o recreativos. ¿Qué debe entenderse con fines lúdicos? Con fines lúdicos vienen siendo de entretenimiento o sí, básicamente de entretenimiento, recreativas. Esas actividades que usted refiere que se autorizaron, ¿estaban relacionadas para qué fin? La autorización se emite para fines lúdicos o recreativos, de conformidad a la declaratoria de la Suprema Corte que obliga a la autoridad sanitaria a dar estas autorizaciones. Son para las actividades que sustenta tanto la declaratoria, evidentemente la autorización emitida en su momento por COFEPRIS, es para siembra, cultivo, cosecho, posesión, transporte y para la adquisición legal de la semilla. Bajo el amparo de estas autorizaciones, ¿ellos tenían la facultad de comercializar la cannabis sativa? No. ¿Tenían la facultad de suministrar la cannabis sativa? No, porque la misma declaratoria dice qué actividades, y esas actividades no, de hecho la misma declaratoria y la autorización no las refiere. Y tenían la facultad los facultaba para hacer la fabricación de productos con cannabis sativa? No, tampoco. Usted refiere que entre las actividades que fueron autorizadas era la de transportar. ¿Qué cantidad, conforme a este permiso o estas autorizaciones, cuál es la cantidad que ellos podían transportar de cannabis sativa? Si bien la autorización como tal no refiere la cantidad, evidentemente porque está sustentada en la declaratoria, y la declaratoria solo refiere que se debe de limitar a lo establecido en la Ley General de Salud. En este caso, hablando de cannabis, es la cantidad que establece en el 479 de dicha ley, que son máximo 5 gramos. ¿Por qué se establece como límite estos 5 gramos? Bueno,
la COFEPRIS, al emitir la autorización sanitaria, evidentemente se limita a cumplir con la normatividad vigente y aplicable a la materia de la competencia de dicho órgano desconcentrado de salud. La ley fundamental para la COFEPRIS, o de la que rige incluso toda la competencia general, es la Ley General de Salud. Entonces, si la Ley General de Salud establece que en virtud de que la cannabis, de hecho, bueno, habla de varias sustancias, en el 479 dice que no puede exceder de 5 gramos. Esto es en virtud de que la misma declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte ordena en su momento a la autoridad sanitaria emitir los lineamientos correspondientes para poder emitir este tipo de autorizaciones. Sin embargo, esos lineamientos aún no han sido emitidos, ni publicados, ni nada. La cantidad que se puede, o sea, estas actividades que refiere los faculta conforme a estos permisos con fines lúdicos y recreativos, que ya nos dijo que es sembrar, cultivar, entre otras, y transportar, es para debe ser la destinada para autoconsumo. Sí, estas autorizaciones son evidentemente para uso, ese autoconsumo es personalísima, es para fines recreativos y lúdicos, sí es solamente para el titular de esa autorización. Conforme a estas autorizaciones que ya nos refirió, se encontraron, los facultaba para hacer actos de preparación relacionados con la cannabis sativa. Sí, la autorización sí faculta, sí dice dice preparación. ¿Qué diferencia hay entre preparación y fabricación? Pues la preparación vendrían siendo los pasos primarios mecánicos para la siembra y cosecha, como puede ser ahora sí que desde la siembra, el curado, el triturado de las hojas, el secado, y sin que transforme como tal la planta, digámoslo así. Y la fabricación, pues sí, pueden ser a través de métodos diferentes, químicos, industriales, de síntesis, incluso utilizados bajo algún tipo de dispositivo o incluso un establecimiento creado para ello, ¿no? Como un laboratorio, y que pudiera transformar la materia para poder fabricar nuevos productos que deriven de la marihuana. ¿Cómo qué nuevos productos se podría fabricar con la marihuana? De acuerdo a mi experiencia en COFEPRIS, se observó que se llegan a fabricar productos como alimentos, cosméticos, las famosas gomitas, los aceites, bebidas energéticas. Para poder fabricar… sí, perdón, la escucho. Son lo que más o menos en mi experiencia yo vi, que ya fabricando productos, o sea, ya nuevos con el contenido de marihuana, son más o menos los que más pretendían solicitar el registro de estos productos o los permisos de importación. Para poder fabricar productos con marihuana, ¿se requiere de un permiso especial? Es que aquí hay un tema. Para fabricar ya productos que deriven de la marihuana, la misma Ley General de Salud establece que los productos, cualquiera que se fabrique hoy, no debe de contener más del 1% de THC, que el THC es el psicoactivo, una de las partes que integra la marihuana. Debería de tener no puede exceder, ¿no? Pues evidentemente por los posibles riesgos a la salud. Sí, como tal, la Ley General de Salud no establece que deba de emitirse una autorización. Sin embargo, algunos de esos productos, cuando son del extranjero, sí están regulados bajo COFEPRIS, bajo permisos, en este caso son de importación, para poder ingresarlos al país, y sí las deben de solicitar ante la autoridad sanitaria.
sí llegué a observar que sí solicitaban autorizaciones específicamente para la fabricación de este tipo de productos, pero como tal, la misma autoridad sanitaria no tenía, como les digo, como nada más está limitado a lo que establece la Ley General de Salud, que el producto no, no exceda del 1% del THC, que es el psicoactivo, con su permiso de importación, que tramitaba ante COFEPRIS, debidamente podrían traer esos productos. Para la fabricación dentro de aquí, ahora sí que en la República Mexicana, en mi experiencia, yo nunca vi ningún tipo de autorización emitida por la COFEPRIS para poder fabricar productos que tengan cannabis. El proceso que se realiza para poder extraer los psicoactivos de la marihuana, ¿verdad? ¿Qué implica? ¿Qué actividad implica que se tiene que realizar? ¿Me la puede reformular, por favor? Sí, usted ya nos habló que uno de los activos, el psicoactivo, uno es el THC, ¿verdad? O el tetrahidrocannabinol. Es uno de los principios activos de la marihuana. ¿Cuál otro activo tiene la marihuana? También está formado por cannabidol, que viene siendo como el elemento que se utiliza para uso terapéutico, medicinal, el tetrahidrocannabinol, el que refirió usted, que es el psicoactivo, y terpenos, que son los que se encargan ahora sí, de las características de darle cierto color o cierto olor a la planta. Muy bien, para poder extraer estos activos de la planta de la marihuana, o sea, ¿cómo se llama ese proceso que se hace? O sea, ¿a qué se refiere el extraer los psicoactivos? Pues tendría que ser una síntesis ahora sí, de la planta. Tendría que, creo yo, considero, no soy química, pero pues por lo que yo trabajé con COFEPRIS, observé que pues sí lleva ciertos procedimientos químicos o industriales para poder extraer estos principios. Entonces, conforme a lo que usted ya nos dijo que era fabricación, ¿se puede entender que el extraer estos activos implica hacer una actividad de fabricación? Porque se estaría transformando. Sí podría, si va a ser para, sí, si al extraerlos la intención es, por decir, agregarlos o modificar ahora sí como que la materia para que quede, un ejemplo, ¿no? Para las gomitas, extraer esos principios, esos aceites, digamos que aquí lo que yo he visto que es más bien el cannabidol, extraen el cannabidol y lo integran ahora sí, a la gomita, pues sí, porque ya formularon un producto nuevo. Muy bien, entonces usted refiere que es para las actividades que se autorizaron era para autoconsumo. Entonces, ¿qué cantidad es la que, o sea, conforme a estos permisos, se podía poseer cualquier cantidad de marihuana? No, ya referí que la Ley General de Salud establece que son la cantidad establecida en el 479, que son 5 gramos. Muy bien. ¿En qué lugar, de acuerdo a la declaratoria de inconstitucional que ya nos refirió, que fue en cumplimiento a esta, que se dan esas autorizaciones, en qué lugar se debían de realizar estas actividades para las que fueron autorizadas de sembrar, cultivar, cosechar, etcétera? Al momento de que se les dio la autorización, ellos señalaron un domicilio. Ese domicilio está registrado en la COFEPRIS para que en su momento pueda hacer algún tipo de vigilancia sanitaria. Al señalar ese domicilio, también dentro de la misma autorización y con fundamento en la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, refiere que estos lugares evidentemente deben ser lugares cerrados, donde no tenga acceso a alguna otra persona ajena
obviamente porque no está amparada por esa autorización. Evidentemente en lugares donde no hayan niños, personas embarazadas, y el autorizado en su momento debió haber emitido, registrado el domicilio ante la misma COFEPRIS, y posteriormente, igual incluso puede señalar un domicilio distinto para el uso recreativo y lúdico. O sea, puede ser el domicilio para la siembra y cultivo, y aparte registrar un domicilio para el uso personal, el uso recreativo. ¿Qué domicilio registraron? Bueno, manifestaron ellos. ¿Qué domicilio fueron los que manifestaron? En caso de Eder Tadeo. Recuerdo que de conformidad como las autorizaciones emitieron a mandatos judiciales de las denuncias por incumplimiento de la declaratoria, ellos ahí señalaron un domicilio. Recuerdo que ambos eran un domicilio. Ese es el domicilio que tienen las autorizaciones. Estas actividades de sembrar, cultivar, cosechar, poseer, etcétera, ¿se puede realizar en lugares públicos? No, porque tendría una afectación a terceros. De hecho, la misma declaratoria lo dice, que no puede ser en lugares públicos, porque podría haber una afectación a terceros. En el caso de la actividad de transporte, ¿se puede realizar en un autobús de pasajeros del Servicio Público Federal? No, por lo mismo que establece la declaratoria que referí. La declaratoria refiere que no puede ser en lugares, digamos, públicos donde haya una afectación de terceros. Me dice un camión, pudiera haber más personas, de las cuales, o sea, pues no tengan. De hecho, como la autorización es personalísima, solo ampararía al actuar de esa persona, del autorizado. Y se considera que pues en un lugar donde haya de más personas, no, pues viene siendo un lugar público. Usted refiere que también, entre otras actividades, se les autorizó para la adquisición de semillas. ¿Qué se requiere o cuáles son los requisitos para poder adquirir las semillas? Para la adquisición legal de la semilla, en virtud de, como decía la declaratoria de inconstitucionalidad, obligaba a la autoridad sanitaria a emitir los lineamientos, y como estos aún no existen, la autoridad sanitaria COFEPRIS determinó que un trámite que se llama permiso de adquisición en plaza, que es como el más acorde al tipo de producto, en este caso materia y la semilla, porque también acaba de aclarar que COFEPRIS como tal no regula semillas, deberían de ser otras autoridades. COFEPRIS, la autorización le señala ciertos requisitos, como son obviamente un formato debidamente llenado de acuerdo a este tipo de permiso de adquisición en plaza, que tiene una clave específica que evidentemente eso lo proporciona COFEPRIS dependiendo de los trámites, pago de derechos, anexar copia de la autorización sanitaria que se emitió para el uso lúdico recreativo, señalar el tenedor legal de semillas y la disponibilidad de las semillas, pues evidentemente que la cantidad de semillas, que la misma autorización sanitaria emitida por la COFEPRIS refiere que no pueden ser más de 20 semillas. ¿Durante qué periodo se puede? Perdón, antes de que continúe. Dice que no pueden ser más de 20 semillas. ¿Durante qué periodo se permite la adquisición de 20 semillas? Ese permiso es anual. Lo tiene que sacar por un año, pero, o sea, él puede sacar en un solo trámite sus 20 semillas, o a lo mejor dice, saco 5 y luego, o sea, tiene el resto del año para las siguientes 15 semillas, o si lo va a hacer por bloques. Si excede de las 20 semillas, tiene que ser un trámite, tiene que ser una nueva autorización emitida por la COFEPRIS, y evidentemente otro nuevo trámite de adquisición de semillas, de permiso de adquisición en plaza.
Usted nos refirió de que las actividades para las que se fueron autorizadas se tienen que registrar, así lo comentó, ¿verdad? Que se tienen que registrar ante la COFEPRIS cada vez que se haga alguna actividad. En el caso particular, los señores Eder y Giancarlos, ¿registraron esas actividades? No, a la fecha, incluso en el segundo oficio que referí, el 4686, ahí la misma fiscalía nos preguntó que si había, las personas habían solicitado ante la autoridad o registrado ante la autoridad sanitaria las actividades a realizar con esas semillas, y en su caso lo que viene siendo aquí ya la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas informó que no recibió, no se pronunciaron respecto a ello, o sea, no habían registrado ante COFEPRIS las actividades a realizar. En el caso que nos ocupa, en el caso particular, a ver, la actividad de transporte, ¿se tiene que notificar a la COFEPRIS cuando se tenga que transportar alguna semilla, alguna planta bajo esto, al paro de estos permisos? Sí, porque no requiere un permiso específico como para la adquisición de semillas. Sin embargo, al momento de que se debió haber registrado mediante un escrito libre ante la autoridad sanitaria las actividades a realizar, ahí debieron, ahí se tendría que agregar si se va a transportar. En el caso particular, ¿notificaron de algún transporte relacionado con cannabis sativa? No, como referí, no ingresaron este escrito de actividades, por ende no se tiene registro específico de una transportación. La cantidad, bueno, en el caso de que una persona se encuentre poseyendo 84 kilos de cannabis sativa, esta cantidad puede transportarse conforme al amparo de estas autorizaciones de la que ya nos dio cuenta. No, específicamente estas dos autorizaciones emitidas a las dos personas no ampara por esa cantidad. La cantidad que ampara viene siendo la establecida en la Ley General de Salud. Con su permiso, señoría. Adelante. Licenciada, en el caso específico de Giancarlo Velázquez, ellos estaban autorizados a transportar 84 kilogramos de marihuana por carretera federal. Así literal como me están preguntando, no, nada más la autorización sí le incluye, sí estaban autorizados para transportar. Aquí la cuestión es que ellos, para dar cumplimiento total o cabal a esa autorización, debieron haber informado a la Comisión Federal las actividades a realizar ya obtenidas las semillas o las plantas, y entre esos está la transportación. Pero usted nos hablaba únicamente de 5 gramos, ¿es así? Sí. Lo que ellos estaban autorizados únicamente eran 5 gramos, ¿es así? Sí. Bueno, en el caso de que una persona transporte la cantidad que exceda para su autoconsumo, es decir, para su uso estrictamente personal, ¿esta actividad dejaría de tener fines lúdicos y recreativos?
considero que sí, porque la misma Ley General de Salud lo establece. Serían todas las preguntas, su señora. Sí, muchas gracias. Señor